¿Alguien que no le nombre? Bueno, algo antes, unas indicaciones antes de comenzar la clase. Las autoridades nos comentaron que ya está habilitado el botón de pago para tarjeta de crédito. Entonces, las personas que inscribieron los datos de su tarjeta de crédito ya pueden hacer el pago a través del SIGE. Entonces, es importante que lo hagan y ya realicen el pago de una vez y difieran los meses que ustedes deseen. Entonces, nos indicaron que les comentemos de esta novedad. Listo. Si no hay más, aquí no hay de estudiantes que falta de inscribirse, todos estarían matriculados, entonces no hay ninguna novedad en esto. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Inge, disculpe, un compañero escribió en el chat que está con el micrófono dañado. A ver, veamos. Compañero Villegas. Villegas. Déjenme ver el chat y no ves quién más. Puebla, Vázquez, Velázquez ya está. Baza, Miño, Villegas, Pinto, creo que no está Ángel Villegas, tiene un micrófono dañado. Prado presente, dice. Profe, no me escucha, Prado presente. Ya. ¿Alguien más? Maigua nomás. Maigua se encuentra. Maigua. Sí, presente. Ya, perfecto, todos están. Ya. Entonces ahora sí vamos a... Están viendo ya la presentación, ¿no? La que les estoy compartiendo. Listo. Hoy, la clase de hoy vamos a ver un tema importante que es la compresión digital de video y de audio. Voy a dejar de compartir mi cámara por el tema de dar prioridad a la voz y a la presentación. Pero cualquier novedad por el audio, por el chat, no hay ningún problema, yo estoy atento. Igual les voy a silenciar a todos para poder dar la clase. Cualquier cosa pueden levantar la mano y yo les habilito o pueden hacer por audio, no hay problema. Y ya. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Esta clase sí es bastante, hay bastante materia que tenemos que revisar. Es una clase donde vamos a ver los fundamentos y estándares de compresión de video y audio. Y vamos a comenzar viendo el objetivo de la clase. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Identificar las características técnicas de los diferentes estándares de compresión de audio y video. ¿Me pueden confirmar si sí está viendo la presentación? Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces, vamos a ver lo que se corresponde a fundamentos y estándares de compresión de video. Como vimos la anterior clase, nosotros al realizar la digitalización de la señal de video, pasarla de analógica a digital, hicimos un cálculo simple donde encontramos el ancho de banda y la velocidad de transmisión que nosotros necesitamos para transmitir la señal de video digitalizada. Partimos de que tenemos la parte de luminancia, crominancia, luego hicimos el muestreo, la cuantización y la codificación en 8 bits y salió que era 216 megabps. Y eso haciendo calculando lo que es el ancho de banda que necesitamos para poderlo transmitir, eso es aproximadamente 108 megahercios. También conversamos que para poder transmitir lo que es la televisión, no sería posible en lo que es en los 6 megahercios que nosotros tenemos disponibles para lo que es la televisión digital terrestre en el estándar digital que utilizamos en el país o cualquier otro estándar que el ancho de banda son mucho más pequeños. Es de ahí que viene la necesidad de la compresión en video. Aparece en los momentos donde estas señales digitales no son capaces de transmitirse por un medio inalámbrico, en este caso, ni utilizando las técnicas de modulación que existen actualmente. También vimos si utilizando 64 QAM, el ancho de banda llegaría aproximadamente a 30 megahercios. Igual no cumpliríamos con el requerimiento de pasar la información en 6 megahercios. Es de ahí que nace la necesidad de realizar
la compresión de datos. Pero vamos a comenzar con lo más básico que vimos la anterior clase. Vamos a comenzar lo que ustedes ya saben, con la jerarquía de los datos de video digital. ¿Cuál es la unidad más básica? Es del píxel. Está formado por 1 byte de luminancia y 2 bytes de crominancia. Y es importante que se memoricen la parte de acá, cómo van a estar formados lo que es los bloques, los macrobloques, las tramas y los cuadros. El macrobloque va a estar formado por 8 por 8 píxeles. El bloque está formado por 8 por 8 píxeles. El macrobloque va a estar formado por 16 por 16 píxeles o en su defecto 4 bloques. La trama va a estar formado por 12 macrobloques y un cuadro, que ya es la imagen, es el conjunto de varias tramas. Y finalmente vamos a ver lo que es la técnica del GOP. El GOP ya es el conjunto de varias imágenes. Pero es importante que ustedes se memoricen el tema de lo que es bloque y macrobloque. ¿Cuánto es un bloque? 8 por 8 píxeles. ¿Cuánto es un macrobloque? 16 por 16 píxeles. Ya sabiendo las unidades básicas de lo que es la televisión digital, vamos a ver formatos y recomendaciones de la ITU. La ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es un organismo supranacional que da el marco regulatorio internacional o las normas técnicas internacionales o recomendaciones técnicas internacionales para todos los países del mundo en lo que respecta a las telecomunicaciones y a las TICs. Y también hay varias recomendaciones en lo que respecta a los estándares de televisión digital y a los formatos de televisión digital. Es así que tenemos algunas técnicas de compresión. Se han conseguido simplemente atendido a las diferentes sensibilidades que tiene el ojo humano frente al brillo y a los colores. Nosotros vimos en la anterior clase que el ojo humano es más sensible al cambio de brillo, a la intensidad, que a los cambios de color o a la saturación del color. Esto posibilita, esto da la posibilidad de compresión bien expresada en la recomendación ITU RBT 601, esa es la recomendación, cuando habla de las distintas familias que se desarrollan bajo esta norma, la 444, la 422, la 411 y la 420. Entonces nosotros vamos a ver cada una de ellas, son los flujos binarios, vamos a comenzar por lo más básico, vamos a ver los formatos de digitalizar la señal de una televisión digital. Y vamos a comenzar con el formato 444, que utiliza la misma frecuencia de muestreo que vimos, ¿no es cierto? 13,5 megahercios, tanto para luminancia que para crominancia. Y la la cuantización, es de 8 bits, lo que me da una tasa de transferencia de 324 megabps. ¿Qué es importante? Aquí tenemos un ejemplo, la imagen, ¿no es cierto? Tenemos una imagen, un cuadro, y aquí podemos ver que tenemos 1 byte de luminancia, 1 byte de crominancia y otro byte de crominancia en toda la imagen. ¿Qué pasa aquí con la información? No se hace un envío de la información o una transformación de la señal digital, no hay una pérdida de señal, porque todos los valores, todos los píxeles tienen sus correspondientes bytes, tanto de luminancia como de crominancia. Como pueden ver, aquí están todos completos. Este estándar es utilizado principalmente para el cine y la alta definición. ¿Qué pasa en el formato 422? Este formato ya es el que vimos la anterior clase, es utilizado para televisión digital. Aquí sí, la frecuencia de muestreo para lo que es luminancia es 13,5 megahercios y para lo que es crominancia es 6,75. La cuantización es 8 bits y tenemos la velocidad de transmisión de 216 megabps, lo que vimos en la anterior clase. ¿Qué pasa aquí? La compresión no se va a enviar toda la información de la señal digitalizada. Como pueden ver, este es un píxel, tenemos igual la señal de luminancia y la señal de crominancia. Pero ¿qué pasa en estas dos columnas? En estas dos columnas ya la señal ya no se envía lo que es la señal de color. Entonces, aquí en este formato ya no enviamos la señal de color.
Esta forma de compresión no degrada subjetivamente la calidad, sino que este formato se ajusta más a las distintas sensibilidades del ojo humano. Entonces, esta información no es susceptible al ojo humano si no se le envía o no se transmite. Entonces, por eso es que no tenemos los bytes de color. Vamos a ver el siguiente formato. El siguiente formato va a ser el 420. Que el formato 420 al pasar de 411 al 420, que lo vamos a ver a continuación, sí supone eliminar información sensible. En este sí ya se elimina información sensible. La frecuencia de muestreo es la misma que el 422. Igual, lo que es la cuantización son 8 bits y la tasa de transferencia es 162 megabps, es menor. Igual no se utiliza para televisión digital normalmente, pero se lo puede utilizar. Puede ser utilizado para televisión digital. ¿Qué pasa aquí? Pueden ver que aquí en estas columnas, en estos píxeles, no se envía la señal de color, pero tampoco en estas filas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya no se envía toda la información de color. Entonces, este formato lo que sí presenta son pérdidas de la imagen, pérdidas de información que degrada la imagen y que son difíciles recuperarse en la etapa de el decodificador. Y vamos a ver el último formato, el 411. Este sí, formato presenta bastantes pérdidas en la información. Este formato sí tiene una frecuencia de muestreo de 13,5, lo que es luminancia, pero ya lo que es la crominancia sí ya es la mitad del anterior formato, es 3,375. Igual está digitalizada en 8 bits y su velocidad de transferencia es 162 megabps. Si vemos aquí, ya hay demasiada información de color que ya nos envía. Entonces, este formato sí son formatos que se utilizan para baja calidad. Ya son formatos donde ya se degrada bastante lo que es la señal de video. Compresión de la señal de video. Vamos ahora sí a entrar en lo que es la compresión. Vimos los diferentes formatos y vamos a entrar en la compresión de video. ¿Quién me puede decir si yo tengo una imagen? De esa imagen, ¿qué podría comprimir o qué podría eliminar? ¿Qué datos yo no enviaría al receptor o al decodificador? ¿Quién me puede decir? ¿Qué datos ustedes no enviarían al receptor? Ustedes tienen una imagen, ¿no es cierto? Tienen toda una imagen. Tienen la señal de video y van a transmitirle al receptor. Vamos a comprimir esta señal para que pueda caber en los 6 megahercios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminar información. La vamos a comprimir. Pero, ¿qué información eliminaríamos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué idea tienen que eliminaríamos? ¿Qué información eliminaríamos? Datos redundantes. Ya, un ejemplo. ¿Cuál sería un dato redundante en una imagen? Yo les pongo un ejemplo. Tengo un paisaje, tengo una casa y tengo un cielo azul. ¿Cómo sería un dato redundante en esa imagen? El cielo azul siempre. ¿No es cierto? El cielo azul es redundante. ¿Qué pasa con esa información? No es eficiente enviar todo lo que es los bytes de información que corresponden a lo que es el cielo azul. Entonces, no sería eficiente enviar toda esa información porque eso lo que hace es consumir mayores recursos. ¿Qué sería lo más eficiente? ¿No es cierto? Si yo tengo, ya lo vamos a ver los tipos de redundancia, pero si yo tengo ese cielo azul y yo puedo codificar un bloque yo puedo codificarlo, o un macrobloque lo puedo codificar, y puedo decir cuántas veces se repite esa información del macrobloque y también codificarle y enviarle al decodificador para que pueda decodificar. Es una técnica que también se suele utilizar. Entonces, ¿qué es la compresión? La misión de la compresión consiste en detectar y eliminar la información redundante, codificando solo la información útil. No es eficiente, como vuelvo y repito, si yo tengo esa imagen del cielo azul, solo enviar el color azul, porque va a ser un tren binario que se va a repetir siempre. Entonces, eso no es eficiente. Pero el concepto es detectar y eliminar
la información redundante. Eso es el concepto de compresión. Por lo tanto, podemos considerar la compresión digital como un procedimiento matemático en general. Se utiliza un proceso matemático, aritmético, que rebaja el flujo binario de un tren de datos en base a la eliminación de información redundante y a una codificación inteligente de información real. La compresión a partir de ciertos valores influye negativamente en la calidad de video. Por eso se debe utilizar un algoritmo y un factor de compresión que minimice dicha degradación. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros al comprimir la información, como dice, ¿qué es la compresión? Es eliminar información redundante. Vamos a eliminar información. Entonces, si eliminamos información, eso va a influir negativamente en la calidad si no utilizamos un algoritmo matemático que me permita recuperar esa información en la parte del decodificador. Entonces, los mecanismos de compresión lo que utilizan es tratar de eliminar la información redundante a lo que más se pueda y poder restaurarle esta información en la parte del decodificador. Esas son las técnicas de compresión. Y se basan de algunos conceptos básicos en lo que el ojo humano puede ver y lo que el oído puede escuchar. No es eficiente que nosotros hagamos una compresión de frecuencias que no escuchamos. Eso no es eficiente. Si no vamos a escuchar, ¿para qué vamos a enviar esa información? Lo mismo pasa en el ojo humano. Entonces, tenemos que detectar esa información también que el ojo humano no detecta o que no es tan sensible al ojo humano. Vamos a ver algunas definiciones relacionadas con la compresión digital. La compresión sin pérdidas se refiere a los métodos de compresión en los que la calidad de la señal decodificada es al menos teóricamente igual a la calidad de la señal de fuente. Si ponemos un ejemplo, los formatos de televisión digital que vimos en estas láminas anteriores, ¿cuál será una compresión sin pérdidas? ¿Qué formato será? ¿El 444, el 422, el 421 o el 411? ¿Cuál será una compresión sin pérdidas? 444. Y los otros restantes serían una compresión con pérdidas, ¿no es cierto? El 422, el 420, el 411, porque ellos ya eliminan información que no se van a poder restaurar totalmente en la parte del decodificador y eso lo que trae es que le va a degradar la señal de la imagen. Entonces ahí viene el concepto de compresión con pérdidas. En la práctica del manejo de imágenes y sonidos son relativamente pocas las aplicaciones en que es necesaria una reconstrucción absoluta fiel de la información de la fuente, ya que interviene varios aspectos en la imagen o audio que son aprovechables para reducir la cantidad de información que debe transmitirse para que pueda reconstruirse aproximadamente por el decodificador. Entonces, lo que nos quiere decir es que vamos a transmitir una información con pérdidas, pero lo que se trata es poder recuperar esta información en el decodificador y que sea reconstruida aproximadamente a la imagen que es la original. Y de ahí viene el concepto y una frase muy importante que se utiliza en el ámbito de la compresión digital y de sonido, que es, existe una norma general la que dice, lo que el ojo no ve o lo que el oído no oye, no se codifica, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Si vamos a tener frecuencias que el oído humano no escucha, ¿para qué vamos a comprimirlo? ¿Para qué lo vamos a transmitirlo? Eso es mejor eliminarlo. De igual forma pasa en las señales de video. Hay señales que el ojo humano no son susceptibles al ojo humano, entonces no es necesario transmitirlas. Vamos a ver una relación, el concepto de relación de compresión se define como el flujo binario a la entrada del codificador sobre el flujo binario a la salida del codificador. Pregunta, si yo tengo un codificador que a la entrada tiene 250 megabps y a la salida tengo 50 megabps, ¿cuál es la relación del compresor, del codificador? ¿Quién me puede decir?
5. 5:1, correcto. Otro ejemplo. Si yo tengo a la entrada 200 megabps y a la salida tengo 10 megabps, ¿cuánto es la relación de la compresión? 20:1. No, si tengo, ¿cuánto les dije? ¿100 o 200? 200. Ya, si tengo 200 y tengo 10 a la salida, tengo 20:1. Esa es la relación de la compresión. Entonces no es ni 40:1, no es ni 5:1, ¿no es cierto? Entonces es un concepto importante para el tema de la compresión y para el tema de la eficiencia y la complejidad de la codificación. Pregunta, si yo necesito hacer una relación de compresión que comprima más aún, 100:1, 120:1. MP4 puede comprimir 160:1 o 120:1, puede comprimir la información. A nivel de hardware y software, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué influiría a nivel de hardware y software? A ver, repito, mayor procesamiento, ¿no es cierto? En lo que es de hardware, en lo que es del hardware, necesitamos mayor recursos de lo que es de hardware y de software, ¿no es cierto? Mayor capacidad para hacer mayor procesamiento de lo que es las señales y el procesamiento también aritmético que hace el codificador. ¿Qué influye en nuestro diseño? Nosotros somos ingenieros en telecomunicaciones. Vamos a hacer un diseño de un codificador. Entonces, nosotros vemos que si tenemos una relación 60:1 que utiliza el MP4, necesita más recursos de software y hardware, ¿qué influiría en nuestro diseño a nivel de un proveedor? El costo. El costo, correcto, ¿no es cierto? El costo. Entonces, hay que tener también en cuenta que mayor compresión de una señal, es mayor la inversión que nosotros vamos a incurrir en eso. Al hacer una compresión de señal, ¿qué influimos en la señal de video? ¿Qué pasa con la señal de video cuando nosotros hacemos este proceso de comprimirla? ¿Qué pasa cuando comprimimos una señal de video? ¿Pierde calidad? No exactamente, porque el MP4 es hasta Full HD. Lo que ¿Reduce su tamaño, su peso? Ya, pero ¿qué le influye negativamente? Pregunta, ¿cuál ven primero? ¿La televisión abierta, la televisión que todos tenemos en la casa o la televisión por cable? ¿Cuál ven primero? ¿Televisión abierta? Correcto, televisión abierta. ¿Por qué? Es decir, se producían retardos. Correcto. Eso es lo que pasa con la señal de TV cable o cualquier señal por cable. Lo que pasa es que todos estos procesos de compresión que influyen en la señal le introducen retardos a la señal. Entonces, al introducirle retardos es lo que viene la variación. ¿Y qué busca un proveedor? Que la señal sea casi en tiempo real. Entonces, hay que buscar mecanismos de compresión adecuados para que la señal se vea casi en tiempo real. No se va a ver en tiempo real porque todo proceso para modificar la señal de video va a influir o va a introducir retardos. Vamos a ver en la capa física, cuando veamos al final del semestre, todos los procesos que pasa la señal digital para transmitirse en el estándar ISDBT. Vamos a ver todos los procesos que pasan. Entonces, todo eso le influye retardo a la señal. Por eso no se va a ver. Y eso influye también en la parte de hardware y software. Hay que tener claro estos conceptos. Entonces, ahí vienen los conceptos. ¿Qué es eficiencia de codificación? Por lo general se expresa en bits por muestra o bits por segundo y está limitada por el contenido de información. Cuando mayor sea esta, más difícil y compleja será la compresión. ¿Cuál es el concepto de complejidad de codificación? La complejidad del proceso de compresión tiene que ver directamente con la carga o el esfuerzo de cómputo
para implementar las funciones de codificación y decodificación. Esto afecta tanto al hardware como al software y por lo general se mide en función de los requerimientos de memoria y la cantidad de operaciones aritméticas necesarias. Era lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Esto afecta al hardware y al software. Y aparte afecta a la inversión que tiene que hacer un proveedor por el equipamiento que tiene que adquirir de acuerdo al nivel de compresión o a la relación de compresión que desee. Y si estas se expresan las operaciones matemáticas en MOPS y en millones de instrucciones por segundo en MIPS. Vamos a ver el retardo de codificación, lo que también ya les mencioné. Todo proceso de compresión requiere de un cierto tiempo que dependiendo de la aplicación puede resultar o no crítico. No es viable en lo que es televisión, en la televisión abierta, en la televisión digital terrestre, que sea este retardo muy elevado, porque eso afecta a la señal, porque no va a ser en tiempo real. Lo que se busca es que sea cuasi real, casi a la señal que se emite. De modo que el retardo introducido por los procesos de codificación y decodificación no sean perceptibles al observador. El retardo de codificación puede reducirse aumentando la potencia de cómputo, lo que aumenta la complejidad de hardware y software y por consecuencia el costo, lo que estábamos conversando con ustedes. Vamos a ver otro concepto, calidad de señal. En general, este concepto se aplica a la señal de salida del decodificador y en realidad no hay un criterio cuantitativo aceptado universalmente para definirlo. En alguna literatura se define mediante una relación señal a ruido dado por 10 logaritmo en base 10 de la energía de la señal de entrada del codificador sobre la energía de ruido sobre la energía del ruido de la señal. Vamos a ver ahora lo que son los varios caudales binarios de la salida del codificador. Vamos a tener 4 caudales binarios. Tenemos el retardo fijo de codificación y flujo constante de salida. La eficiencia de codificación varía según las muestras y por consecuencia también la calidad de la señal. El procesamiento de muestras en paralelo. Con esta técnica es posible mejorar la eficiencia de codificación dando lugar a símbolos de longitud fija a la salida, pero a intervalos irregulares dependiendo de la cantidad de información de muestra. ¿Cuál es este procesamiento? Se hace varias compresiones al mismo tiempo, en paralelo, ¿no es cierto? Eficiencia de codificación fija. En este caso, la calidad de la señal varía en función de la cantidad de información contenida en las muestras a comprimir. Y finalmente tenemos la calidad constante y eficiencia de codificación variable. Si los medios de transmisión o el almacenamiento no restringen la velocidad de transmisión, o bien si es deseable una calidad determinada de la señal a la salida del decodificador, puede permitirse que varíe la eficiencia de codificación para mantener constante la salida. En este último, ¿quién me puede dar un ejemplo? ¿Dónde han visto esto? Este ejemplo que les pongo, calidad constante y eficiencia de codificación variable. ¿Dónde han visto eso? ¿Dónde han visto eso? Los videos de YouTube. Perfecto. En lo que es la televisión por IP, ¿no es cierto? La televisión por IP, Netflix, YouTube. ¿Qué pasa cuando YouTube detecta que el ancho de banda se disminuye? Cambia el mecanismo de compresión. Entonces, la calidad constante se refiere a que la señal sigue constante, ¿no es cierto? El video no se interrumpe. Sí baja la calidad de la imagen, pero sigue constante. Pero ¿cómo lo logra? Cambiando la relación de compresión y cambiando los mecanismos de compresión. Eso pasa en Netflix, eso pasa en YouTube, donde se detecta que el ancho de banda disminuyó y eso hace que varíe el método de compresión. Vamos a ver otros conceptos, las técnicas de compresión. Tenemos las reversibles. ¿Cuál van a ser las reversibles? No se pierde información en el proceso de codificación y decodificación. Entre las técnicas de codificación reversibles de la señal de video pueden mencionarse la supresión de los intervalos de borrado horizontal y vertical que existen en la televisión analógica, los cuales pueden introducirse luego, y la codificación estadística que incluye, entre otras, la codificación vectorial, codificación de recorrido, run length y codificación de longitud variable. Las reversibles no se utilizan habitualmente en televisión porque no tienen gran compresión de la señal, porque está lo que se envía, se reenvía a la
parte del el receptor. El transmisor y el receptor envían tal cual las imágenes. No hace una compresión muy alta en ese sentido. Las irreversibles, las que se utilizan en la televisión digital. Se pierde cierta cantidad de información durante la codificación que no es posible recuperar en el decodificador, pero permite alcanzar mayores niveles de compresión porque reduce considerablemente el caudal binario de la señal original, lo que nosotros buscamos, reducir la tasa de transferencia para reducir también el ancho de banda. Entre las técnicas de codificación irreversible de la señal de video puede mencionarse a las de submuestreo de Nyquist, PCM diferencial, codificación subbandas y codificación por transformadas. ¿Cuál utiliza la televisión digital? La transformada de coseno diferencial o la transformada de coseno diferencial. Esa es la que utiliza la televisión digital y esa es la que vamos a ver en la clase de hoy día. La mayor parte de las técnicas de compresión empleadas en televisión, tanto para producción y grabación como para transmisión, son irreversibles y causan degradación de la imagen reconstruida. Pero se trata que esta pérdida de información mediante las técnicas que se utiliza y que vamos a ver en la clase de hoy día, sea la que el ojo humano no sea perceptible al ojo humano. Que esta información que nos envía no afecte en la imagen. Eso es lo que se busca en las técnicas de compresión para televisión digital. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de ver la redundancia. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Listo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ver ahora la compresión basada en redundancia de información. La principal característica común a todos los sistemas de compresión es la eliminación de la redundancia en la señal. Eso es lo que buscan las técnicas de compresión. De modo que la función básica del codificador es eliminar dicha redundancia antes de transmitirla o almacenarla y que el decodificador sea capaz de reinsertar de nuevo. Entonces, eso es lo que busca la redundancia. Vamos a tener dos tipos de redundancia. La redundancia espacial y la redundancia temporal. Existen dos tipos de redundancia en la televisión digital. Las características de la visión humana que se aprovechan para reducir el caudal de información se encuentran en las respuestas limitadas de la señal de luminancia y color. Entonces ya vimos un concepto, ¿no? Es importante que estas técnicas se basan en las características de la visión humana. Y vamos a ver lo que es la compresión de redundancia, los dos tipos que existen. Es fácil observar que en una escena televisada la imagen entre dos cuadros sucesivos varía muy poco. La mayor variación ocurre en las porciones de la imagen en que hay movimiento cuando hay cambios de escena. Eso es lo que se llama redundancia espacial. Perdón, redundancia temporal, ya lo vamos a ver. Así, en las imágenes televisadas pueden hablarse de redundancia temporal, puesto que los cuadros sucesivos tienen mucha información igual entre ellos. Por otra parte, entre los elementos de imagen que constituyen una línea, ya sea que se les considere horizontal o vertical, hay también semejanzas que dan lugar a redundancia espacial. Entonces, tenemos dos conceptos importantes: la redundancia temporal y la redundancia espacial. ¿Cuál va a ser la redundancia temporal? Si nos ponemos a pensar nuevamente en la imagen que tenemos del cielo azul y tenemos la casa y un paisaje, la imagen que vamos a transmitir en el cielo azul, no vamos a emitir todos los bytes o todos los bits que corresponden al cielo azul, sino vamos a transmitir uno representativo y cuántas veces se repite. Eso se llama redundancia espacial, ¿no es cierto? Redundancia espacial. Son semejanzas que existen entre bloques y macrobloques dentro de una imagen digital. La redundancia temporal, en cambio, es cuando tenemos varios cuadros y hacemos una comparación y una predicción de la imagen y no enviamos toda la imagen nuevamente, sino la porción de la imagen que varió respecto a la anterior. Eso es la redundancia espacial. Y vamos a comenzar viendo lo que es la redundancia espacial. Aquí tenemos la imagen. Voy a ver si puedo hacer lo más didáctico posible.
tenemos aquí la imagen, ¿no es cierto? Estos serían macrobloques. Bueno, si salen todos rectos, si no salen todos rectos, perdón. Ya, estos serían macrobloques. Dentro de estos bloques, de los macrobloques hay bloques y dentro de los bloques están los píxeles. Pregunta, ¿de qué tamaño era el bloque? De 8 por 8 8. por 8, Perfecto. ¿Y el macrobloque de qué tamaño era? 16 por 16. 16 por 16, perfecto. Entonces, imaginémonos que esto es un macrobloque o un bloque, no importa. Entonces, o hagamos más simple, ¿ya? Para que se entienda. Este es un píxel, este es un píxel, este es otro píxel, este es otro pixelito, este es otro píxel. Este píxel va a tener su parte de luminancia y crominancia, luminancia y crominancia, luminancia y crominancia. Entonces, nosotros al transmitirlo ya sabemos que este es del color azul. Este es del color azul. Entonces aquí ya tenemos el flujo binario de unos y ceros, ¿no es cierto? Unos y ceros. ¿Qué pasa si nosotros, sería eficiente volver a enviar toda esta información? ¿Sí o no? ¿Es eficiente enviar todo esto? Todos estos píxeles o todos estos bloques o todos estos macrobloques. ¿Es eficiente enviarla toda esa información? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Es eficiente enviarlo o no? Eric Torres. ¿Se encuentra el señor Eric Torres? Eric Torres. Eric Torres. Presente, Inge. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Inge? Pregunta. Yo tengo aquí un bloque, ¿no es cierto? Un bloque de 8 por 8 píxeles y es del color celeste o azul, el color que ustedes vean mejor. Y tengo consecutivamente todos estos colores azules. ¿Es eficiente que yo mande todos estos colores? ¿Debería enviar todos los colores, todos los bits que se repiten? ¿O tendría que hacer? Para usted, ¿qué es más eficiente? ¿Enviar o no? ¿Qué debería hacer usted? No enviar. Ya no enviar. ¿Qué sería lo eficiente? ¿Cómo usted sin saber nada de compresión, qué haría usted? Tomar el color más representativo. Ya todos son el mismo, todos van a ser el mismo. Solo Todos, tomar uno porque se repetiría. ¿no es cierto? Tomar uno, ¿qué se repetiría? Los bits, ¿no es cierto? Si hablamos ya digitalmente, estos 8 bits de aquí, si hablamos en píxeles, van a ser los 8 mismos bits de acá y los 8 bits de acá y los 8 bits de acá. Pero ¿y el decodificador cómo sabría cuántas veces se repite? ¿Qué más haría usted? Usted solo envió el color azul, ¿no es cierto? Entonces, esta información le transmitió por un medio de transmisión y le llegó al decodificador. ¿Y el decodificador cómo va a saber cuántas veces se repite? ¿Qué más le faltaría? Chuta, no sé. ¿Alguien que le ayude al compañero? Un bit de información que indique dónde y cuándo se repite. Correcto, ¿no es cierto? Lo más eficiente es saber, ya voy a enviar esto, ya lo comprimí y tengo que también comprimir, ver cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, dentro de esta información, solo envío cuántas veces se repite y llega la información de un solo macrobloque o bloque con cuántas veces se repite el macrobloque. Fue un uso eficiente de la compresión. Ese es un mecanismo simple que se utiliza en la compresión. ¿Qué nos dice la lámina? La redundancia espacial tiene lugar dentro de cada bloque. El bloque es 8 por 8. Está bien asociada al hecho que la naturaleza está llena de objetos sólidos con superficies y texturas uniformes que no varían significativamente la información de píxel a píxel, sino que encontraremos generalmente grandes superficies sin variación. El hecho de que varios píxeles adyacentes sean prácticamente iguales nos va a permitir que en vez de transmitirlos todos o almacenarlos todos, transmitamos un píxel representativo del conjunto y la diferencia de cada uno al respecto.
Entonces aquí les pongo un ejemplo que se utiliza. Un ejemplo básico, un ejemplo de compresión aprovechando la redundancia espacial son las codificaciones de cadenas largas iguales, run length code, o codificación de longitudes largas. Eso se llama una compresión de entropía. Y cuando veamos las características de MPEG, la familia MPEG, MPEG-2 que utiliza televisión digital, vamos a ver que ellos utilizan, al finalizar, utilizan la compresión de entropía también, aparte de otras técnicas. En el caso de que se detecte en el tren binario una cadena larga de dígitos que se repite, en lugar de codificar cada dígito, la mejor opción es codificar cuál es el dígito, de qué se trata y cuántas veces se repite. Entonces, lo que hicimos aquí la imagen, ¿no? Codificamos el color azul y dijimos cuántas veces se repite. Esto es lo más eficiente, se llama una compresión de entropía. Eso se utiliza en una redundancia espacial y esto se utiliza siempre que van a ver en temas de compresión en una imagen intracuadro. Esto se llama compresión intracuadro. Se comprime dentro de una imagen, de una misma imagen. Pueden ser macrobloques o bloques semejantes horizontal o macrobloques semejantes verticalmente. Pero esta compresión se llama en redundancia espacial y es una redundancia intracuadro, dentro del mismo cuadro, para que no se olviden. Vamos a ver el otro tipo de redundancia. Ahorita solo estamos viendo los tipos de redundancia y les estoy poniendo algunas técnicas de compresión que se utilizan. Vamos a ver ahora las técnicas de redundancia temporal. Vimos la técnica de redundancia espacial y ahora vamos a ver la técnica de redundancia temporal. Solo existen estos dos tipos de redundancia. ¿Qué tenemos aquí? Veamos primero para luego hacer el ejemplo que tenemos de acá al lado. La redundancia temporal viene dada por la relación entre los píxeles homólogos de imágenes sucesivas. Esta redundancia aparece porque la imagen no cambia significativamente de cuadro a cuadro. Un ejemplo de codificación para este caso es la técnica, es la codificación diferencial de pulsos modulados, la cual codifica el valor de la diferencia de una muestra con respecto a la anterior. Si codificamos el valor absoluto de cada muestra, necesitaríamos palabras binarias más largas. En ejemplo, tenemos aquí la imagen que se envió, que ya fue enviada, ¿no es cierto? Esta es la imagen que ya se envió, ya fue enviada. Tenemos la imagen ya almacenada, la que se almacenó de respecto a esta imagen, y vamos a tener la imagen que se transmite. ¿Qué va a transmitir? Solo la porción de la imagen que cambió. En esta imagen podemos ver que no envió todo el pelo amarillo, no envió que la blusa es blanca, no envió el fondo azul, sino envió los ojos y la cara, y en la misma forma de acá los gestos que cambiaron. Pregunta, para yo poder hacer esto, ¿qué necesito a nivel de hardware y software? ¿O qué necesito a nivel de hardware mejor? ¿Qué necesito a nivel de hardware para poder yo hacer esta comparación con una imagen? ¿El codificador qué debería tener? Una memoria. Memoria, y eso se llaman buffer, ¿no es cierto? Buffer de almacenamiento. Eso se llaman buffer. Y dependiendo del buffer, puede comparar con más o menos imágenes. Entonces, esto se llama una compresión intercuadro, porque hace una compresión con cuadros de referencia. No es dentro de la misma imagen, sino con otros cuadros de referencia. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de ver lo que es la transformada de coseno discreta, que es la técnica o el algoritmo matemático que se utiliza para la compresión de las imágenes, el primero que vamos a ver. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Algo que quieran que repita? Dije, Sí, dígame. el buffer era solo en el temporal, ¿verdad? No en el espacial. O en los dos. El buffer es solo en el temporal, no en el espacial. Porque aquí necesita memorizar la imagen que va a comparar. ¿Alguna otra pregunta?
Listo. Si no hay más preguntas, vamos. Pregunten nomás porque estas cosas saldrán en el examen. Algo que no quede claro, algún concepto, me preguntan nomás, no hay problema. Vamos a ver ahora el método de compresión mediante la transformada discreta de coseno, la transformada de coseno discreta. ¿Por qué se utiliza la transformada de coseno discreta? Y no se utiliza la transformada rápida de Fourier. Por una razón simple. La transformada rápida de Fourier me da coeficientes frecuenciales reales e imaginarios. Entonces, al tener yo coeficientes reales e imaginarios, hacen más compleja o complica el tema del diseño de un codificador. Entonces, no se utiliza esa transformada y se utiliza más bien la transformada de coseno discreta, porque esta solo tenemos coeficientes reales. Entonces, coeficientes en números reales, que es más fácil elaborar y diseñar un codificador. Entonces, ¿qué nos dice la lámina? Existe una gran variedad de métodos de compresión que se basan en la detección de redundancia en el dominio transformado. Esto se realiza transformando la señal del dominio temporal al ámbito de la frecuencia. ¿Qué me hace este algoritmo matemático? Me pasa del ámbito temporal o del tiempo, me pasa al ámbito frecuencial. ¿Qué voy a tener? Ya frecuencias, ¿no es cierto? Ya voy a tener coeficientes frecuenciales. ¿Y qué pasa en el dominio de la frecuencia? No se tiene una distribución uniforme del espectro. En general, las altas frecuencias aparecen menos veces, ya que es más habitual encontrarlas en cambios suaves y grandes superficies monocolor que grandes contrastes. Los contrastes grandes se sitúan en los contornos de los objetos, que en general son menos abundantes. Por eso podemos decir que existe mucho más contenido en las bajas frecuencias que en las altas frecuencias. Solo con este concepto, el ojo humano, ¿a cuál será más sensible, más susceptible? ¿A las bajas o a las altas frecuencias? A las bajas. A las bajas, ¿no es cierto? Correcto. Entonces ya tenemos otro concepto que tenemos que tener claro. Otro aspecto que hemos de tener en cuenta es que nuestro ojo atiende más a las grandes superficies, por lo tanto a las bajas frecuencias, que a los detalles pequeños que generan valores de altas frecuencias. Los métodos de compresión por transformación se aprovechan de esta circunstancia para reducir el número de datos a codificar. Entonces, aquí podemos ver que la transformada discreta del coseno es la herramienta de transformación más utilizada por métodos de compresión intracuadro, lo que yo les decía. ¿Cuál es el método que se utiliza para la compresión de intracuadro? ¿Cuál era el intracuadro? ¿Qué redundancia era? Espacial. Espacial, correcto. Esta transformada aprovecha la existencia de redundancia espacial en las imágenes y la encontramos en los estándares JPEG, MJPEG y sus derivados y en la familia MPEG. La televisión digital terrestre y la mayoría de televisiones digitales en cualquier medio utiliza la compresión MPEG-2 y actualmente ya lo están utilizando el MPEG-4. Nosotros vamos a ver el MPEG-2, que es el que se utiliza en la televisión digital a nivel mundial. La transformada de coseno discreta utilizamos la que es bidimensional. ¿Por qué? Porque vamos a tener bloques de 8 por 8 y también podríamos tener macro bloques de 16 por 16. ¿Qué es lo que ingresamos en un procesador o en un microcontrolador que está dentro de un codificador? Esta fórmula matemática. Entonces, este es el algoritmo matemático que utilizamos e ingresamos en la parte de un procesador. Por eso tenemos dos sumatorias, porque tenemos dos bidimensional, ¿no es cierto? Una matriz de 8 por 8, en lo que es macro bloque. Entonces voy a hacer un ejemplo para hacerlo lo más didáctico posible y que lo entiendan mejor. Veamos si puedo hacer las líneas. Entonces ahorita lo que voy a hacer es hacer un macro bloque, ¿no es cierto? Voy a hacer, perdón, un bloque. ¿El bloque de qué tamaño era?
de 8 por 8, ¿no es cierto? Bueno, imaginémonos que ahí está un bloque. 8 por 8. 8 por 8, sí, correcto. Imaginémonos que ahí está un bloque. Esta es una porción de una imagen. Entonces aquí habría 8 por 8, ¿no es cierto? Serían 8 para aquí y 8 para aquí y 8 para acá abajo, poniendo un ejemplo. Esta es una porción de una imagen de toda la imagen total. Es un bloque formado por 8 por 8 píxeles. Nosotros, a utilizar la transformada de coseno discreta, obtenemos la matriz de coeficientes frecuenciales. ¿Qué es esta matriz de coeficientes frecuenciales? Lo que me da es que nosotros ya obtenemos el valor de frecuencias. ¿Y dónde van a estar ubicadas las frecuencias bajas? Las bajas frecuencias. En la parte superior izquierda. Y las frecuencias altas van a estar ubicadas en la parte superior, en la parte inferior derecha, en lo que está aquí. Este sería el valor más bajo frecuencial y este sería el mayor valor más alto frecuencial. Pregunta: si ustedes fueran y vayan a diseñar una información a partir de esta matriz que obtenemos, ¿qué información sería redundante y qué información eliminarían? ¿La superior izquierda o la inferior derecha? ¿Qué triángulo eliminarían? La inferior derecha, porque es la de más alta. ¿No es cierto? Esta es la información. Les voy a poner un ejemplo. La derecha. Si aquí en este macrobloque tenemos un solo color, no sé, azul, rojo, verde, el que sea, en este macrobloque tenemos una porción que es solo azul, esos colores. Aquí, en esta información de aquí, tendríamos puros ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, etcétera, 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 etcétera. ¿Eso qué me dice? Que esta información es redundante. Entonces, esta información yo la puedo eliminar. Pregunta: ¿la técnica de la transformada de coseno discreta me sirve para comprimir la información? A ver, vamos a un señor al azar. Henry Tuapanta. ¿Se encuentra el señor Henry Tuapanta? Ya, perfecto. Compañeros, díganos. Sí, aquí estoy. Perfecto. Compañeros, díganos. Esta técnica ya acabamos de ver, ¿no es cierto? Que la imagen, los píxeles que tenemos aquí, lo que hace es transformarme a un ámbito frecuencial, del ámbito temporal a un ámbito frecuencial. Entonces ya podemos saber cuáles son las altas frecuencias y cuáles son las bajas frecuencias y cuáles son las altas frecuencias. Entonces ya dijimos que nosotros, el ojo humano, era más susceptible a las bajas frecuencias de la parte de aquí. Pregunta: ¿esta técnica ya comprime la información? ¿O qué es lo que hace? ¿Ya comprimió la información? No sé, no estoy seguro. ¿Quién le puede ayudar? A ver, otro señor. Edwin Sarabia. Mande, Inge. La misma pregunta, compañero. ¿Esta técnica de la transformada de coseno discreta comprime la información? Sí, para mí sí. Para Sí la usted sí comprime. No, no comprime. No comprime. ¿Quién dijo no comprime? Yo, Freddy. Perfecto. No comprime. Lo único que me está haciendo esta transformada es transformarme del ámbito temporal al ámbito frecuencial. Estos son frecuencias, coeficientes frecuenciales. Eso solo es información. De ahí, lo que nosotros hagamos en el codificador con esta información o en la etapa de la compresión, eso sí es la etapa de la compresión. Podemos decir que esta información de acá es redundante y no la vamos a enviar,
o podemos decir sí la vamos a enviar, para mí sí es útil, pero eso ya no depende de la etapa de la técnica de la transformada de coseno discreta. Viendo ahí el gráfico, vamos a leer la lámina. La transformada discreta de coseno se considera la base en la mayoría de los algoritmos de compresión de video, tanto intracuadro, redundancia especial, como intercuadro. Ya lo vamos a ver en cuál lo utilizarían la redundancia intercuadro. La transformada de coseno discreta por sí sola, como se ha visto, no comprime. Esta, al transformar la información del dominio espacial al dominio frecuencial, recolecta la información de tal manera que es más fácil eliminar la parte redundante, consiguiendo reducir el flujo binario. A continuación presenta el ejemplo que vimos ahorita. Si observamos detenidamente la distribución de los coeficientes frecuenciales en los bloques transformados, podemos ver que los más significativos se encuentran en el cuadrante superior izquierdo, que corresponden a las bajas frecuencias. Conforme nos vamos alejando de este cuadro, hacia la derecha y hacia abajo, el valor de los coeficientes disminuye drásticamente. Entonces, esta es la frecuencia más baja, el coeficiente de la frecuencia más baja, y este es el coeficiente de la frecuencia más alta. ¿Cómo vamos a hacer el tema de la lectura? ¿Cómo hace un codificador la lectura de estos coeficientes frecuenciales? Los hace en zigzag. Entonces, comienza con el primero, con el valor más bajo de coeficiente frecuencial y va bajando en un tema de zigzag. Entonces, va tomando la información que es más susceptible al ojo humano y va bajando hasta la información que es menos susceptible o que es redundante y que podríamos tomar la decisión de eliminarla. La lectura de los coeficientes se realiza en zigzag, comenzando desde el coeficiente superior izquierda y terminando en su lado opuesto. Esto permite procesar en primer lugar las bajas frecuencias espaciales y decidir posteriormente si procesan o se eliminan los coeficientes correspondientes a las altas frecuencias. Entonces, posteriormente podemos decir si eliminamos o no eliminamos esta información. A las altas, consiguiendo factores de compresión sin que la calidad de la imagen se vea afectada. Entonces, así se realiza la lectura, una lectura de zigzag de cada bloque. Listo. Hemos visto hasta ahorita el tema de los formatos de digitalización de la señal de televisión digital. Vimos el tema de los conceptos, vimos los conceptos de redundancia y vimos la técnica de transformada de coseno discreta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de comenzar a ver los estándares de compresión de video que existen actualmente. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, existen varios estándares de compresión de video que se utilizan mundialmente. Vamos a ver el primero, el H261. Este estándar se utiliza en aplicaciones de videoconferencia. En la videoconferencia que estamos utilizando ahorita por el Zoom, utiliza el estándar H261. Hay otros Polycon, Video, hay la de Cisco, utilizan este método de compresión que permite tener velocidades de transmisión de 64 kbps, 384 kbps y 1,5 megabps. Yo he visto videoconferencias que alcanzan hasta 4 megabps cuando ya son Full HD. Cuando son Full HD, alcanzan velocidades de 4 megabps. ¿Cuál es otro estándar de compresión? El JPEG, destinado principalmente a la codificación de imágenes fijas para almacenamiento en CD-ROM o medios magnéticos y permite elevados niveles de compresión hasta de 100 a 1 y basado en la transformada del coseno discreto. El algoritmo es simétrico, lo que hace que el tiempo necesario para la codificación sea prácticamente el mismo que el requerido en la decodificación. Al tratar solo imágenes fijas, no es necesario la compensación de movimiento y el estándar básico no contempla la codificación de audio. Vamos a ver el tema, bueno, el 723 del CSIR 723 fue de una recomendación realizada por el sector de la UITR de radiocomunicaciones
para transmisión por un medio inalámbrico a largas distancias. Utiliza también formatos digitales de 422 y puede alcanzar velocidades hasta de 100 megabps. Es una recomendación que hace la OITT. No se le utiliza mucho este estándar. De ahí comenzamos a ver las familias de MPEG, las que son utilizadas mundialmente en la actualidad para compresión. Vamos a comenzar viendo lo que es el MPEG-1. Es un estándar desarrollado para imágenes en movimiento basados en la transformada de coseno discreta. Entonces, el MPEG, tanto el MPEG-1, el MPEG-2 y el MPEG-4 utiliza la transformada de coseno discreta para el tema de compresión. Es uno de sus mecanismos de compresión, pero no es el principal. Está orientado básicamente al almacenamiento de imágenes en CD-ROM y ofrece calidad equivalente a los sistemas VHS analógicos. El estándar enfoca también la compresión de audio. También hay el estándar MPEG-1 para el tema de audio. En la capa 2 es lo que es el MP3, que utilizan la televisión digital. Hay estándares que utilizan aún el MP3 para enviar el audio. Las velocidades de transmisión son del orden del 1,2 megabps con un audio que llega a 334 bps, ¿no es cierto? kbps, perdón. Vamos a ver, el MPEG-2 constituye de hecho una evolución del MP1 para imágenes de barrido entrelazado, que es su principal característica, orientado a aplicaciones de televisión con fines de distribución en que se requiere alta calidad subjetiva. Las velocidades de transmisión con MPEG-2 varían aproximadamente entre 3 y 8, puede llegar hasta 15 megabps. Entonces la compresión es muy alta, ¿no? Comparado con lo que vimos en la anterior clase que teníamos 216 megabps. Y el esquema de compresión de audio es similar al MPEG-1, ¿no es cierto? Similar a lo que es MP3. ¿Cuál es el estándar que se utiliza mundialmente para la televisión digital? El MPEG-2, aunque ya lo están utilizando el MPEG-4. Las normas MPEG han revolucionado la industria de la televisión y las comunicaciones al conseguir reducir de manera drástica el flujo binario sin pérdida subjetiva de la calidad de la imagen. El estándar de compresión MPEG-2 en la televisión digital actual ha sido adoptado por varios sistemas de televisión digital a nivel mundial. El estándar japonés utiliza MPEG-2. Dependiendo del esquema de modulación utilizado, una señal comprimida con el estándar MPEG-2 puede ocupar un ancho de banda del orden del 1,5 MHz. ¿Sí vieron cómo se llega a comprimir tanto la información? Nosotros, la anterior clase vimos que necesitábamos 108 MHz. Al utilizar MPEG-2, llegamos a utilizar 1,5 MHz. Es por eso que nosotros podemos tener varios canales en los 6 MHz. Es por eso que la televisión digital puede transmitir hasta 4 canales de estándares, 2 canales digital de HD y 2 estándares, o un HD, etc. Eso es lo que menciona al finalizar. Dice, lo que permite empaquetar hasta 4 o más canales digitales en un ancho de banda de un canal analógico de 6 MHz. Entonces, la compresión es bestial. ¿Cuáles son las principales características del estándar MPEG? Está orientado a video y su formato uso del único espacio de color, lo que ya vimos, ¿no es cierto? El tema de luminancia y crominancia, así como un rango limitado de resoluciones y relación de compresión. Aprovecha el alto grado de correlación entre las imágenes de una secuencia de video, así como la naturaleza predictiva de video. Esta es la principal característica, lo que dice predicción de movimiento y la correlación entre las imágenes. Es su principal característica de los estándares de MPEG y es lo que más permite comprimir la imagen. Ya lo vamos a ver más adelante. Proporciona un caudal binario constante mediante el empleo de variables ajustables, haciendo que el formato sea predecible en relación con los requerimientos de ancho de banda. Tiene una tasa de transmisión que puede ajustarse o un caudal binario constante. Vamos a ver acá. Especifica la sintaxis para el almacenamiento y transmisión de los datos comprimidos y define el proceso de decodificación. Esto es muy importante porque nosotros al comprimir luego tenemos que hacer la etapa de la transmisión. Y nosotros utilizamos lo que es el estándar MPEG-2 y vamos a ver en la capa física todos los procesos que pasan, ¿no? Pero vamos a ver lo que es el time stream, donde vemos cómo está formada las cabeceras, cómo se envía la información. Eso lo veremos al finalizar el semestre.
La codificación MPEG-2 va orientada a la eliminación de redundancia espacial y temporal. Esa es otra de sus características principales, lo que ya vimos, redundancia espacial y temporal. Esta compresión es adecuada para imágenes de calidad en movimiento, mediante la predicción de movimiento o compensación de movimiento. Aquí tenemos un ejemplo para que vean cómo es, ¿no es cierto? Tenemos que la unidad del MPEG-2, tenemos un bloque de 8 por 8 píxeles. De ahí tenemos un macro bloque que son 16 por 16 píxeles o 4 bloques. Y finalmente se transforma la unión de varios macro bloques en lo que es la trama o la franja de una imagen. Entonces la agrupación de el bloque pasa a macro bloque y la agrupación de varios macro bloques pasa a lo que es la trama, ¿no es cierto? Y esta es una trama de una imagen a color en la pantalla. Haciendo un resumen de las características del estándar MPEG-2, tenemos que es mayor calidad de la imagen. El método de compresión que se utiliza para la intracuadro es la transformada de coseno discreto. Utiliza el manejo de barrido entrelazado de imágenes. Esto es importante. Hace la predicción de imágenes. Alto grado de compresión. Vimos la anterior y vimos hoy día, la anterior clase y hoy día que tenemos 13,5 megahercios para luminancia y 625 para crominancia. La anterior clase vimos que era para 8 bits. Aquí está el ejemplo para 10 bits. Entonces tenemos 200 megabps. Al utilizar MPEG-2 podemos comprimir el audio, el video, hasta 4 megabps y podemos tener tasas que llegan a 15 megabps. ¿Cuáles son las técnicas que utilizan? La transformada de espacial y temporal mediante los mecanismos que ya vimos, la redundancia de entropía, que vimos las longitudes de trenes binarios consecutivos, que son repetitivos, y la psicovisual, que vamos a ver lo que es el entrelazado de imágenes o lo que es el vector de movimiento, y el tema de la compensación de movimiento, que es la principal característica del estándar MPEG-2. El MP4, vamos a ver así solo las características del estándar, un poco cómo comprime, porque más adelante les voy a mandar a leer un paper sobre el MP4, que básicamente es lo mismo que el MP2, pero solo se agregan algunas diferencias. Entonces, eso va a ser parte de un deber que ustedes van a tener que hacer más adelante. Pero el MP4, que está en actualidad utilizado para una señal HD en alta definición con una tasa de transferencia de 1, gigabps, el nivel o la relación de compresión es 125:1 y tenemos 12 megabps a la salida. Como pueden ver, de giga pasa a casi 12 megabps. El nivel de compresión es bestial. Para una señal estándar de 200 megabps con una relación 60:1, podemos tener una tasa de transferencia o a la salida de 4,5 megabps. Y para una señal en baja resolución, podemos tener una tasa de transferencia que puede llegar a kbps. Entonces, la compresión es muy alta, ¿no es cierto? Y dependiendo de la calidad de la imagen que nosotros deseemos tener a la salida. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de ver la principal técnica de compresión que utiliza MPEG-2? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que necesiten que repita? ¿Alguna consulta? ¿Algo? ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó claro? Bueno, veamos si todo quedó claro antes de comenzar a ver esto. Voy a preguntar. A ver, Ángel Villegas. ¿Se encuentra el señor Ángel Villegas?
Ángel Villegas. Compañero, coméntenos qué es la redundancia espacial. ¿Qué es la redundancia espacial? Es cuando se transforma la señal. ¿No? ¿Qué no se transforma la señal? ¿De qué se transforma la señal? ¿Cómo transforma la señal? Es cuando se transforma la señal. ¿Pero qué transforman? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es la redundancia espacial? Estoy preguntando. Siguiente. Ariana Briones. ¿Se encuentra Ariana Briones? Ariana Briones. Sí, ¿qué? Listo, compañero. Ayúdele al compañero. ¿Qué es la redundancia temporal? Temporal. Ujú. Es la imagen cuando aparece, cuando se cambia de un cuadro de un cuadro a otro. Ya, denos un ejemplo. La codificación diferencial de la que nombra usted de los pulsos modulados. No, pero denos un ejemplo. Ahí está una imagen, ¿no es cierto? Usted dice de un cuadro a otro cuadro. ¿Qué información se envía? Puede ser una parte del rostro o los rasgos de la imagen. Ya. ¿Y cómo hace esa predicción? ¿Por qué envía una parte del rostro y no envía toda la imagen? Porque no... Ay, por la redundancia. No. Siguiente. Todos dijeron que entendieron, ninguno preguntó. Alex Catucuamba. Alex. Dígame, profe. Perfecto. Compañeros, díganos qué es la transformada de coseno discreta. ¿Para qué se utiliza la transformada de coseno discreta? La transformada de coseno discreta era ¿Para qué servía? nos servía en el momento del diseño del codificador. ¿Pero qué hacía? Hacía más fácil el diseño en comparación a la de Fourier. ¿Pero por qué? No, esa parte no recuerdo. Pero todos dijeron que entendieron. Next. Ariana Briones. Ariana Briones. O creo que yo le dije a Ariana Briones. Siguiente, Diana Cueva, entonces. Diana Cueva. Diana Cueva. Coméntenos, ¿cuántos formatos existe de televisión digital? ¿Cuántos formatos existía según las recomendaciones de la OIT? Había el 4.4. 4.4, el 44. El 4.4, 2.4. 3 veces el 4, ¿ya? ¿Cuál más? El
el 422. Ya, ¿cuál más? Había también el 411 Ya, y era el 420. ya. ¿Cuál de los 4 formatos no enviaba toda la información digital? No eliminaba información. ¿Cuál de los 4? A ver, era el 444. Perfecto. Ya, ese sí es contestar. Bueno, no sigo preguntando porque hay que acabar la clase, pero les recomiendo que estudien y pongan atención. Las preguntas que yo les hago ahorita, las mismas van en el examen. Entonces, pongan atención y si algo no quedó claro, por favor pregunten. Entonces, estudien. Porque lo mismo. Sí. Aprovechando, la transformada discreta de coseno le nombramos como métodos de compresión, pero nos explicó que no comprime, ¿no es cierto? Era Pero una entonces, ¿por técnica. qué? Ajá. Bueno, dijimos métodos de compresión. Un método o una técnica. Método, técnica es lo mismo. Es un sinónimo. Pero, ¿y por qué se le da ese nombre de compresión si lo que vimos es que no comprime, sino solamente no toma en consideración las altas frecuencias, ya que el ojo humano admite las bajas frecuencias? Por lo que les mencionaba en clases, me permite transformar a las frecuencias y que me da un método para yo poder comprimir la información. Entonces, el codificador ya tiene un método o un método aritmético o una técnica aritmética donde ya puede elegir qué información elimino porque es redundante y qué información no elimino porque no es redundante. ¿Qué información es susceptible al ojo humano? ¿Qué información no va a ser susceptible al ojo humano? Es un método. ¿Qué quiere decir que sea la palabra método? Me da el camino para poder yo hacer un paso adicional, ¿no es cierto? Y el paso adicional, ¿cuál va a ser? La compresión. No está diciendo comprimo. Es un método para comprimir. Es un paso para realizar la compresión. Me da los coeficientes frecuenciales y ya el codificador, al tener esta información, ya puede comprimir la información eliminando las altas frecuencias que son las redundantes. Es un método o una técnica aritmética. ¿Sí? Ok, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo, si no hay preguntas, continuamos. Pam, pararam, pam, pam, pam. A ver, vamos a ver ahora lo que es vector de movimiento. El vector de movimiento representa la diferencia entre la información del cuadro de referencia y el macrobloque codificado. Los vectores de movimiento describen la magnitud y dirección del movimiento en un macrobloque y se transmiten al decodificador como parte del caudal binario total. De forma que el decodificador sabe que el área de la imagen de referencia fue utilizada para cada predicción. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos de aquí, este es una imagen. Y dentro de la imagen tenemos macrobloques y bloques. Y aquí tenemos esta porción de la imagen. Entonces, el vector de movimiento. Esta es la imagen de referencia. Tenemos la imagen actual. Y aquí tenemos la imagen que va a ser futura. Entonces, aquí vimos que se movió esta porción de imagen acá. Y mediante la predicción de movimiento lo hacen que ya vamos a tener acá. Entonces, aquí hace una predicción mediante el movimiento de la imagen, lo que vemos aquí en lo que es la imagen que vemos aquí de Terminator. Ya vemos que aquí saltó la imagen. Entonces ya sabe una predicción de dónde va a ir la imagen acá. No se va a enviar, ¿qué ganamos con esto? No enviar toda la información que tenemos de aquí, no vamos a enviar toda la información, sino los vectores y la ubicación donde va a estar la siguiente imagen. ¿Esto qué va a necesitar? Necesita de una imagen que va a estar almacenada, va a tener una imagen que es la imagen actual y va a tener una imagen que va a ser la futura. Para esto necesitamos tener lo que son los buffers de almacenamiento. Esto necesitamos almacenar, eso se llama vector de movimiento. Y ahí vamos a ver lo que es las técnicas de movimiento. La técnica de compensación de movimiento. La técnica de compensación del movimiento trabaja sobre pequeñas áreas de la imagen denominadas macrobloques, que son 16 por 16.
las cuales están compuestas por 4 bloques. En las imágenes de movimiento es habitual que algunas zonas de la imagen se desplacen en un fotograma respecto al anterior. El sistema de compresión del movimiento trata de buscar el nuevo desplazamiento de los macrobloques y calcular los vectores de desplazamiento codificando solamente dichos vectores. El proceso de predicción comienza para comparar el macrobloque actual con el homólogo del fotograma anterior. Si estos son iguales, buscará un macrobloque idéntico y denominará zona de búsqueda. Si lo encuentra, codificará los vectores de desplazamiento y si no lo encuentro, realizará la compensación con el más parecido, lo que mencionábamos, ¿no? Realiza una compensación de macrobloque. Entonces aquí utilizamos las 3 imágenes que tenemos del GOP, que se llama Group of Picture, que es la técnica que utiliza MPEG-2 para comprimir la información. Lo que es la transformada de coseno discreta al método que utilizamos para luego comprimir la información, solo comprime la información alrededor del 10%. El 90% lo realiza esta técnica que se llama de compensación de movimiento mediante las imágenes IPV. Eso es lo que menciona aquí. La mayor potencia de estos algoritmos están en 3 métodos de comprensión de las imágenes. Estos métodos de compresión dan lugar a los que llamamos las imágenes IPV. ¿Qué son las imágenes I? Las imágenes intracuadro, ¿no es cierto? Las imágenes I son las que se hacen una compresión mediante la transformada de coseno discreto. Utiliza la técnica de la transformada de coseno discreto. Y estas no forman parte de una predicción de una imagen. Las imágenes I son imágenes que utilizan solo compresión intracuadro, lo que ya les mencionaba. Lo que es intracuadro utiliza la transformada de coseno discreta. Es una compresión del mismo cuadro. No es una compresión alta, sino es una compresión que no aporta mucho a la etapa de la compresión, valga la redundancia. Cada cuadro ahí es comprimido y procesado de forma independiente de los demás y contiene por sí sola toda la información necesaria para su reconstrucción. Las imágenes I son las que más información contienen y por lo tanto las que menos compresión aportan. Las imágenes I siempre inician una secuencia y sirven de referencia a las imágenes P y B siguientes. En secuencias largas es necesario disponer de imágenes I intercaladas. De ahí vienen las imágenes B de predicción. Las P de predicción, estas sí necesitan una imagen de referencia. Estas imágenes de referencia pueden ser imágenes I o P que se enviaron anteriormente y que nos sirven de referencia. Entonces, al tener las imágenes I o P, generamos la nueva imagen de predicción, codificando únicamente los vectores de movimiento. Y las imágenes B son las imágenes bidireccionales. Las imágenes bidireccionales se generan a partir de imágenes I o P previas y futuras, por eso es bidireccional, puede ser una predicción de imagen previa y una imagen de predicción futura. Pero las imágenes B no nos sirven o no dependen de ellas para generar imágenes posteriores. Esa es la característica de las imágenes B. Aquí tenemos un gráfico, el GOP, las imágenes IPV. Entonces vamos a explicar cómo funciona esto. Tenemos el bloque de 8x8, tenemos el macrobloque de 16x16, tenemos la trama o el segmento, y esta es una porción de la imagen, ¿no es cierto? Este es un cuadro. El GOP tenemos que son la agrupación de varias imágenes. Entonces, ¿cómo funciona lo que es el Group of Picture? Tenemos la imagen I. Esta imagen es la primera que se emite. Entonces, esta imagen P va a utilizar la imagen I de predicción. Entonces, dependiendo, la imagen I va a servirnos de predicción para generar esta de aquí. Esta imagen P va a utilizar esta o esta, y esta imagen P va a servir de predicción de esta o de esta o de esta. Como podemos ver aquí en imagen. Aquí en imagen tenemos el cuadro con la figura, ¿no es cierto? Y aquí vemos que esta imagen P se utilizó la imagen de predicción y solo vio que se movió el brazo. Esta imagen P de igual forma sirvió de esta o de esta y vio que movió el brazo. ¿Por qué viene esta imagen I? Esta imagen I quiere decir que es una nueva escena. Entonces, al ser una nueva escena, esta imagen ya buscó en todas de aquí. Buscó en esta, buscó en esta, buscó en esta, buscó en esta. Y vio que no se asemejaba a ninguna. Entonces dijo, tú eres una imagen I. Entonces tú te codificas intracuadro. Este tema de codificación se llama intercuadro porque utiliza varias imágenes.
¿Qué necesitamos para tener una buena calidad de predicción? Tener un buen almacenamiento y buffer de imágenes. Porque si tenemos un buffer pequeño, solo vamos a poder comparar con este y no vamos a poder alcanzar a la de acá. Entonces, así funciona el tema de la compresión. Este es el que más comprime la información en MPEG-2. Vamos a ver ahora cómo funciona la compresión en las imágenes B, perdón, que son las bidireccionales. Las imágenes B en los cuadros pueden hacerse utilizando imágenes de referencia tanto previas como futuras. Entonces, él ya se basa de imágenes que fueron enviadas o imágenes previas que van a salir o que están almacenadas, ¿no es cierto? Y pueden ser con imágenes de intracuadro, en que no se tiene compensación de movimiento. Predicción hacia adelante, en que el cuadro previo IOP más cercano sirve de referencia. Eso es hacia adelante, ¿no es cierto? El cuadro previo más cercano, entonces la predicción es hacia adelante. La predicción hacia atrás, en el cual el cuadro IOP más cercano sirve de referencia. Y la predicción bidireccional, la cual se hace a partir de dos imágenes de referencia, tanto futuras como previas, IOP. Así es como funciona la compresión de estas imágenes. Listo. Vamos a ver ahora los fundamentos y estándares de compresión de audio. Hemos acabado de ver la compresión de video y vamos a ver lo que es la compresión y estándares de audio. Esto es más fácil, es menos complicado que las técnicas de compresión de video, porque ya la compresión de audio han de haber visto en comunicaciones digitales con lo que es el PCM, ¿no es cierto? El PCM, que es digitalizar el audio. Y eso se basa en las técnicas perceptuales del oído humano. El oído humano puede escuchar de 20 hercios a 20 kilohercios y se trata también porque la voz humana también puede emitir en ese rango de frecuencias. Bueno, hay gente como los Pavarottis que pueden alcanzar frecuencias más altas, pero es algo excepcional. Entonces, ¿qué dice? La compresión de audio genérico. El objetivo es la compresión de audio de alta fidelidad, en principio con un ancho de banda de 20 hercios a 20 kilohercios. El primer estándar internacional fue el MPEG. Vuelve a salir la familia MPEG para lo que es la compresión. El modelo psicoacústico se basa principalmente en las características perceptuales del sistema auditivo humano, lo que les mencionaba. La compresión de video se aprovecha de la redundancia espacial y temporal, lo que vimos en los mecanismos de compresión, ¿no es cierto? La redundancia espacial y temporal, así como las características perceptuales de la visión. El oído no tiene redundancia espacial y redundancia temporal. En cambio, se basa más en las características perceptuales del oído humano. En las debilidades que nosotros tenemos en lo que es el oído humano. ¿Y cuáles son estas debilidades? La resolución dependiente de la frecuencia. El oído no es capaz de discernir diferencias pequeñas en frecuencias dentro de las bandas críticas. Y el enmascaramiento auditivo. Esto pasa cuando dos señales de frecuencia están cercanas y la que tiene mayor potencia o la que genera mayor intensidad de señales, la que se escucha. Es lo que pasa con una frecuencia de radio. Cuando tenemos una radio FM y utilizamos la misma frecuencia con mayor potencia, la opacamos a la señal original de la radio. Entonces son técnicas para opacar señales. Una señal enmascarada debe ser más intensa que cierto umbral de ruido para que pueda percibirse. Esto hace posible introducir ruido de cuantificación inaudible. Los principales estándares de compresión que existen en el mundo son el MPEG y el Dolby AC3, que es el Dolby, fue desarrollado por Estados Unidos. El MPEG se define como el decodificador o más bien los parámetros de flujo binario del decodificador y el codificador no se define, pero debe cumplir con producir un flujo binario. Entonces aquí vamos a comenzar viendo la compresión con MPEG. Vimos el MPEG-2 para la compresión de video y vamos a ver ahorita MPEG para la compresión de audio. Define tres modos o capas. La capa 1 para que fueron utilizadas inicialmente para lo que es las computadoras. La capa 2 usada para la CD y la capa 3 más compleja que las dos primeras y corresponde a lo que es el MP3, lo que nació en época de los años 90, del 2000, que utilizábamos el MP3, que se grababan en CDs, es el MPEG 1, capa 3. Y hay estándares de televisión digital que utiliza aún
el MP3 o el MPEG-1 capa 3 o capa 2 para transmitir la información de audio. La tendencia actual empieza a crecer el uso de ACC, Advanced Audio Coding, incorporando el estándar H264. ¿Cuál es el estándar H264? Es el MP4 versión 10, que es ya la técnica de compresión MP4. Los principales formatos de compresión de audio que se usan, está el formato WAV, que son prácticamente los formatos PCM, lo que utilizamos los códecs de audio que se utilizan en las centrales telefónicas IP, en lo que son troncales SIP, ¿no es cierto? Que son los códecs G729, el G711A, el G711U, que en otras palabras es PCMA o PCMU, lo que han de haber visto en lo que es comunicaciones digitales. De ahí tenemos lo que son las familias del MPEG, la capa 1, la capa 2 y la capa 3 que ya vimos en la anterior lámina, las tres capas, ¿no es cierto? Del MPEG-1, capa 1, capa 2 y capa 3. El MP3 es la capa 3 del MPEG-1. Su uso comenzó a aumentar a partir de 1995. Su difusión se utilizaba inicialmente frecuencias de muestreo de 16 a 48 kilohercios, lo que es MPEG-1. Y podía soporta hasta 2 canales en modo MPEG-1 y hasta 5 en modo MPEG-2. Y podía tener tasas o muestras de 384, 576 y 100 o 1152 muestras con esta frecuencia de muestreo. ¿Cuál fue la variación que tuvimos con MPEG-3, con MPEG-4 en el ACC? Aquí la principal diferencia que tuvimos con esta etapa, con este Advanced Audio Coding que se utiliza en MP4 o en MPEG2, es que la frecuencia de muestreo aumenta. Entonces, como vimos en la anterior lámina, alcanzaba hasta los 48 kilohercios, pero aquí podemos alcanzar hasta los 96 kilohercios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos mayor frecuencia de muestreo? Si tenemos aquí la señal original de audio, ¿no es cierto? Tenemos aquí la señal original de audio. Entonces, si en MP3 teníamos una frecuencia que alcanzaba los 48, 46 megahercios, aquí vamos a tener más muestras porque vamos a alcanzar 96 kilohercios de muestra. Entonces, aquí vamos a tener más muestras de la señal. ¿Qué pasa cuando tenemos más muestras de la señal? Esto se asemeja a la señal original. No es lo mismo tener una señal que solo tiene pocas muestras, ¿no es cierto? Si tenemos aquí una señal que tomamos solo 3 o 4 muestras, esta señal digital no va a ser semejante a la original porque no tenemos muchas muestras. Entonces, esto es lo que introduce el Advanced Audio Coding, mayor frecuencia de muestreo. Aparte de tener 48 canales, puede manejar tasas binarias fijas o arbitrarias con longitudes variables y también utiliza la transformada de coseno discreta para realizar el tema de la compresión del audio. Finalmente, vamos a ver lo que es el Dolby. El Dolby fue desarrollado en Estados Unidos y basado con una codificación perceptual igual al oído humano. Y existen varios estándares que hay a nivel mundial. El Dolby Digital, el Dolby Digital EX, el Dolby Digital Live, el Surround, el Plus y el Dolby True HD. Lo que es el MP4 con ACC es compatible con el Dolby 5.1, que es el que se utiliza en la actualidad, que es mayor calidad en la señal. Listo. Hasta ahí la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces hagan los deberes, hagan el deber, el foro, no se olviden de hacer el deber y el foro. El deber y el foro ya están activos. Hagan las dos actividades, no se olviden de hacer. Y si no hay ninguna pregunta, nos veríamos la próxima clase, que sería en una semana. Y que tengan una buena noche. Gracias, Inge. Listo. Gracias, Inge. Buenas noches. Hice una consultita, Henry le saluda. Listo, sí, dígame. La anterior clase no pude asistir por el problema esto de la matrícula que estaba regularizando. No sé cómo se procedería en ese, tengo inasistencia.
Si no asistió, tiene que hacer la justificación a través del SIG. Eso le comento es por este problema de la matrícula. Ah, ya, el Se tema de estaba la regularizando. Ya, déjeme ver, ¿cuál es su nombre? Topanta Henry. Déjeme ver. Gracias. Topanta. Ah, ya, usted ya constaba en lista. Yo lo que pasé ya constaba y yo le pasé la asistencia. Ah, ya estaba en lista, porque yo le envié un correo para que me asigne curso, porque no tenía curso. Sí, no tenía curso, pero Ajá. yo paso siempre la asistencia de hoy, paso mañana. Entonces yo a lo que pasé, yo ya la encontré en listas. Me imagino que ya regularizó. Y ahorita en la que ya le tomé, ya está en listas. Esta sí, la anterior clase era. La anterior también ya le puse asistencia. A Con la todo anterior, validarla en el SIGE puede validarlo. ya. Pero yo le tengo con la asistencia de la primera semana. Ya está con asistencia. Correcto. Ya, Inge, muchas gracias. Esa era mi duda. Gracias. Buenas Ya. noches. Listo, una buena noche. Inge, buenas noches. Sí, dígame. A mí no tenía audio, no tenía micrófono. ¿Me puede confirmar si tengo asistencia? ¿Cuál es su nombre? Prado Cueva. Prado Cueva. Sí, sí tiene asistencia. Sí le leí en el chat. Ok, muchas gracias. Inge, igual a mí, por favor, Inge. Maiwa, Inge, por favor. Maiwa. A ver, mejor voy a ver quién no asistió. Tengo todos de asistencia, entonces todos asistieron. No tengo a nadie que haya faltado hoy día. Sí, gracias. Para todos. No tengo ni a nadie. Listo. Gracias, Entonces, Inge. Hasta nos luego. vemos la próxima clase.